Bienvenidas todas las niñas, los niños y sus familias, así como los mediadores de las diferentes regiones, a este evento que se realiza hoy, 24 de abril, en la celebración del Día de la Niñez. Felicitaciones a todos los niños en este día y que la alegría, el juego y la protección siempre formen parte de sus días. Queremos homenajear a los niños presentándoles el libro Un árbol con muchas verdades, de la autora colombiana Beatriz Eugenia Vallejo, editado por la Comisión de la Verdad. Este evento se realiza en alianza con la Comisión de la Verdad y en el marco del proyecto La Paz se toma la palabra de la Sugerencia Cultural del Banco de la República. Un proyecto cultural nacional en el que se viene trabajando desde el año 2013 y cuyo propósito es generar conversaciones y reflexiones a partir de herramientas físicas y digitales como exposiciones, bolsas de juegos y actividades, maletas viajeras de libros, ciclos de conferencias, podcasts y material de referencia bibliográfica que permitan fortalecer las culturas de paz en Colombia. Tenemos 28 nodos del proyecto en el país y más de 4.500 mediadores voluntarios vinculados. Hablar de la paz en Colombia no presupone la ausencia de conflictos ni la existencia de un modelo que podamos copiar. Además de la voluntad política y de los cambios sociales que se requieren para generar procesos de paz, también necesitamos palabras para nombrar esa realidad e imágenes para imaginarla. Este es el propósito del proyecto La Paz se toma la palabra. Participar en el lanzamiento de este libro editado por la Comisión de la Verdad nos alegra y nos emociona mucho porque sabemos que proyectos como este y muchos otros de la Comisión de la Verdad contribuyen a crear espacios de diálogo y reflexión sobre la paz en los territorios y se vinculan a nuestro proyecto también. El libro de Beatriz Eugenia Vallejo estará en una de nuestras herramientas físicas más potentes, como son las maletas viajeras, y podrá leerse en muchos rincones del país, lo cual agradecemos infinitamente a la comisión y a la autora por crear este bello libro que nos habla de la importancia de escuchar al otro y establecer diálogos respetuosos para llegar a acuerdos. Ya conocerán ustedes en unos momentos el libro desde las voces de niños de diferentes lugares del país que nos leerán esta bella historia. Gracias a los comisionados Lucía González y Leiner Palacios, quienes nos acompañan hoy en representación de la Comisión de la Verdad y a quienes les damos una cordial bienvenida. Igual, damos una bienvenida muy grande a la autora Beatriz Eugenia Vallejo, que también está con nosotros y a quien los niños también le podrán hacer preguntas ahora. Y las personas que están siguiéndonos por Facebook, por nuestra plataforma, los invitamos a que dejen sus preguntas en los comentarios al final de esta lectura compartida. Tendremos la oportunidad de hacerle algunas preguntas a la autora. También tendremos allí los enlaces al proyecto de La Paz se toma la palabra y de la Comisión de la Verdad para que ustedes entren y exploren un poco estos proyectos. Les cedo la palabra al doctor Leiner Palacios. Hola, hola. 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 Te escuchamos. Muy buenos días. Qué pena que no Buenos me... días. Buenos días, ¿cómo Buenos están? días. Muy Buenos bien, días, gracias a Dios. usted. Me alegra mucho saludarlo. Qué pena que no he podido encender mi cámara porque no manejo muy bien aquí estos asuntos de la tecnología. Qué vergüenza con ustedes, chicos y chicas. De verdad que en nombre de la comisión quiero saludarlos y junto con mi compañera Lucía González, que también está aquí, agradecerles por participar en este espacio, por permitirnos escuchar su voz y sobre todo reflexionar sobre este libro, este escrito que nos han regalado Beatriz y a quien también le agradecemos por escribirlo, Un árbol con muchas verdades. A Leonardo por ese trabajo también y ponerlo a disposición de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. También a la Unión Europea por que nos ha facilitado la publicación de este insumo y que permite que llegue a muchos colombianos y colombianas y a muchos niños y niñas en el país. A la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, particularmente al proyecto La Paz se toma la palabra. Creo que para nosotros como comisión este es un insumo de mucha importancia y por supuesto Cintia por liderar todas estas iniciativas y ponernos en la reflexión sobre lo que le aconteció a los niños y niñas en este país. Para mí, como víctima, pues nosotros sufrimos un tema de victimización en Bojayá y creo que escuchar
las múltiples voces de la guerra es supremamente importante para poder comprender lo que nos pasó. Muchachos, niños y niñas, este país ha estado siempre enfocado a escuchar el ruido de los fusiles. Es muy importante que nosotros y nosotras, como factores, como promotores del cambio social, escuchemos la palabra, escuchemos la voz de los seres humanos que a veces claman por justicia, que a veces claman por sus derechos, que a veces están olvidados, que a veces viven en los factores de la discriminación, que a veces viven en los factores del olvido, y que esas cosas llevan a que se continúe sembrando el odio, sembrando el rencor. Nosotros y nosotras estamos llamados, y ustedes junto con nosotros estamos llamados a reconstruir este país. Seguramente ustedes son unos niños que van a crecer en un país mejor en la medida que los jóvenes, la gente mayor de hoy, le demos la oportunidad a las posibilidades de escucha y que con esa escucha transformemos las realidades. Yo les agradezco inmensamente en nombre de la comisión por regalarnos su voz y bueno, esperamos que sus reflexiones nos enriquezcan más para todo este trabajo de esclarecimiento de la verdad que sin duda es tan importante para el futuro que ustedes quizás vivirán junto con nosotros y nosotras. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias al comisionado, perdón, por estas palabras. Y ahora queremos presentar a nuestra autora, Beatriz Eugenia Vallejo, eh, que escribe este maravilloso libro, quien es politóloga con amplias investigaciones en derechos humanos y justicia transicional, es profesora universitaria y ha escrito e ilustrado varios libros para niños relacionados con el conflicto armado. En estos libros, la autora tiene el reto de contar historias a los niños sobre temas difíciles que ha vivido nuestro país, pero mostrando cómo, a pesar de situaciones adversas a las que algunos niños se han visto enfrentados, siempre se puede empezar de nuevo. Los libros son lugares para comprender el mundo y comprendernos, lugares de diálogo y encuentro con el otro. Situaciones tristes como el desplazamiento se narra en su primer libro, Un largo camino, donado al Centro Nacional de Memoria Histórica, y este libro puede ser descargado por los mediadores y por los niños para ser compartidos. También escribió otros libros sobre los derechos de los niños, el derecho a la democracia, el derecho a la libertad de expresión y el derecho al asilo, el derecho que tienen los niños a refugiarse en otro país cuando su país de origen enfrenta situaciones difíciles. Libros también sobre el peligro que representan para los niños las minas antipersonales o sobre la migración, se constituyen en libros valiosos e imprescindibles para hablar sobre estos temas complejos. Agradecemos a la autora por crear estas historias que nos permiten abrir espacios de conversación y reflexión. Te damos la bienvenida, Beatriz, y te agradecemos por estas historias. Muchas gracias, Diedri. Pues mil gracias. Para mí esto sí es como un sueño cumplido, estar aquí, haber escrito e ilustrado este libro. En mi trabajo, digamos, como politóloga, he estudiado mucho todo lo que tienen que enfrentar las comisiones de la verdad en el mundo y admiro muchísimo su trabajo. Sé que se enfrentan a unos retos, a unos obstáculos muy difíciles. Le doy las gracias a Cintia, a María Elena Rodríguez, les doy las gracias a los dos comisionados que están aquí hoy. Pues porque es respaldar este trabajo, a Leonardo Pineda, que también donó el diseño del libro. Y también me encanta tener este espacio. La Luis Ángel Arango ha sido para mí como un segundo hogar. A mí me fascina ese sitio. Es muy curioso que hoy se unan como tantas cosas que me mueven. Y estar aquí también acompañada con estos niños. Entonces, pues muy feliz. Les doy las gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, pues yo te voy a presentar a los niños que tenemos hoy. Ellos son de Tunja, Luna Lisset López y María Camila Gómez. Si quieren levantar su manito para saludar, de 19 años respectivamente. De Florencia tenemos a Estefanía Patiño y a José Manuel Jiménez de 10 años. De Bucaramanga a Axel Gael León y a Juan Martín Montes, perdón, de 8 y 7 años de edad. De Sincelejo tenemos a Luciana Gutiérrez, quien tiene 9 años. De Pereira a Joel Rojas con 7 años.
De Bogotá, Lucía Ríos, de 8 años. De Chaparral tenemos a Julián Santiago Sarta, quien tiene 11 años, al igual que José Manuel Flores, que también tiene la misma edad, que nos acompaña desde Turbaco. Gracias, niños, por unirse y por compartir desde sus voces la lectura de este bello libro con muchos otros niños y niñas. Pues vamos a iniciar compartiendo las imágenes. Queremos que todos los niños que nos están acompañando conozcan estas bellas imágenes hechas por Beatriz Eugenia. Y entonces tenemos un video con las imágenes y los niños van a ir leyendo el libro. Perfecto, podemos iniciar, niños. Bueno, sí, señora. Un árbol con muchas verdades. Textos e ilustraciones, Beatriz Eugenia Vallejo. Este libro está dedicado a la comisionada de la verdad, Ángela Salazar. Tengo un gran reto frente a mis ojos. Quiero caminar por el bosque, nunca lo he hecho sola. Es un bosque pequeño que separa mi casa de la de mis abuelos. Pero desde fuera las cosas se pueden ver enormes y causar miedo, pienso cuando lo miro. Recuerdo mi primer día de escuela, cuando me sentí igual de asustada. Luego conocí a los demás niños y niñas, me aprendí sus nombres y ellos también empezaron a llamarme por el mío, Ángela, lo que me dejó mucho más tranquila. Caigo en cuenta entonces de que cada uno de los árboles de este bosque tiene también su propio nombre que el abuelo me enseñó. Reconozco al siete cueros al frente mío y me siento como entre amigos, y me aventuro a dar unos pasos. Mis pisadas resuenan al contacto con el pasto. Se puede sentir el rocío de la mañana en el aire. El día es tibio y estoy disfrutando mucho de la caminata. Temo ver un animal muy grande, como los que aparecen en el libro de mi hermano, pero solo descubro unos pequeños que alegran mi paseo de la mano de mi abuelo. De pronto me encuentro de frente con un árbol que llama poderosamente mi atención. Es inmenso, lleno de hojas de muchos verdes distintos, por las que se asoman algunos animales. Un pájaro carpintero golpea el árbol con su pico, haciendo mucho ruido. Yo estoy fascinada con el sonido, pero al mirar hacia arriba me doy cuenta de que las semillas que las ardillas venían acumulando se caen con el movimiento que produce el pájaro al golpear el árbol. Ellas no parecen muy contentas, sin embargo el pájaro no le importa y sigue tranquilamente con su actividad. Dos de ellas deciden entonces que suficiente, es suficiente. Van por él y lo atacan y él se defiende, utilizando su largo pico. Algunos animales se alejan de allí, asustados. Unos intentan detener la pelea, otros observan, indiferentes y siguen ocupados en sus nidos. Y hay quienes, como el búho, que se dedican simplemente a mirar desde sus ramas. Esa pelea me angustia, los ruidos fuertes, la sensación de peligro y prefiero seguir caminando a buen paso para llegar pronto al final del bosque. Quiero ver ya las hortensias que hay en la entrada de la casa de mis abuelos. Mi abuela me recibe con un abrazo y con una buena taza de chocolate caliente. Yo me siento al lado de mi abuelo en el jardín y él me pregunta si me gustó la experiencia de atravesar el bosque por mi cuenta.
Le digo que me costó decidirme a aventurarme sola, que me encantaron los hermosos colores y la luz de las ramas. Pero también le cuento de la pelea entre los animales que me causó mucho miedo. Por alguna razón, me recuerdo de las veces que he escuchado hablar en mi casa y en la escuela de la violencia que se ha vivido en nuestro país, de las palabras que me atemorizan como lucha y sangre. Entonces le pido al abuelo que me hable de esa lucha, y él me explica que durante muchos años, algunos grupos decidieron pelear por lo que consideraban que tenían que defender. Pero todas las personas se pusieron a pelear, quise saber. No todas. Muchas se dedicaron a trabajar en las ciudades y en los campos, deseando mantenerse alejadas de las zonas de violencia, tal como me cuentas que hicieron algunos de los animales que viste. Sin embargo, esto no evitó que numerosos hombres, mujeres, niñas y niños resultaran afectados. Por ejemplo, hubo personas que pisaron las llamadas minas quiebrapatas y tuvieron que caminar con muletas durante el resto de sus vidas. ¿Y quién tenía la razón? ¿Quién ganó esa pelea, abuelo? En un combate tan largo nadie gana, hijita. Hay quienes ven a su oponente como un toro furioso, peligroso, temible, y dedican su vida a enfrentarse a ese enemigo con todas las armas que encuentran. Otras personas saben que aunque no estén de acuerdo con las ideas de otros, pueden arreglar las cosas conversando. Siempre habrá espacios para el diálogo, para comprender las razones de los demás y exponer las nuestras sin recurrir a la violencia. ¿Pero qué tiene la verdad de su lado? La verdad es muy relativa, respondió el abuelo. Si pones a varias personas a escribir un mismo animal, te aseguro que cada una lo hará de una forma diferente. La historia tiene muchas caras, como la verdad. Ángela, si le preguntaras a las ardillas que viste en el árbol, qué fue lo que pasó, te dirían que el pájaro carpintero les estaba haciendo perder los alimentos por los que habían trabajado mucho tiempo y debían de tenerlo, que la culpa fue del pájaro. Pero si le preguntaras al pájaro carpintero, seguramente él estaba tranquilo haciendo su trabajo, que consiste en picar los árboles para que el líquido que hay dentro del tronco no dañe las nueces y frutos, y de repente fue atacado, que la culpa fue de las ardillas. Cada uno estaba tratando de salvar su comida. Hagamos un ejercicio, hijita. Para ti, ¿quién dice la verdad? Me quedo pensando sin saber qué contestar. A veces la verdad, sigue diciendo el abuelo, se ve mejor de lejos, cuando las cosas ya han pasado, como desde el aire, desde donde se puede observar todo el panorama. ¿Y para qué sirve ver la imagen completa de las cosas y no solo ver mi parte, es decir, mi verdad? Para llamar a las cosas por su nombre. Tú misma me dijiste que identificar a las personas y a las cosas por su nombre, como a tus compañeros de curso o a los árboles del bosque, te hizo sentir segura. También para entender que en la vida siempre va a haber diversos puntos de vista. En el pensar diferente hace parte de nuestra convivencia. Pero hay prácticas violentas a las que no se puede recurrir en ninguna disputa. Por alguna razón me sentí más tranquila. Gracias, abuelo. Te quiero, Ángela, y espero que puedas disfrutar de este hermoso país, reconociendo que hay muchas verdades y que lo importante es escuchar a las personas para entender por qué piensan de manera distinta y recordar que no hay necesidad de usar la violencia para resolver nuestras diferencias.
Gracias, niños, qué linda lectura. Ay, sí, espectacular. Muchas gracias, muchas gracias. Es un libro bellísimo, Beatriz, muy bello. Gracias. Además, porque da esa importancia al diálogo tan necesaria, ¿no? En nuestros espacios, conversar siempre para solucionar nuestras diferencias y esa escucha atenta permite siempre llegar a acuerdos. Bueno, pues los niños quieren hacerte algunas preguntas. Claro que sí. Y yo creo que es el momento como de conversar sobre todo este maravilloso libro. Entonces, vamos a empezar dándole la voz a los niños para hacerte las preguntas y empezamos en este momento con, bueno, entonces creo que podrías empezar tú, Estefanía. Sí, señora profe, con mucho gusto. Gracias. ¿Cuál fue tu inspiración para crear el libro Un árbol con muchas verdades? Pues mi inspiración, básicamente que he trabajado muchos años el tema de la justicia transicional, he trabajado con víctimas del conflicto armado y veo que, digamos, hay muchas verdades. A veces hay personas que ven las cosas de una manera porque les ha tocado una situación determinada y otras personas que la pueden ver diferente porque les ha tocado otra situación y eso no quiere decir que una esté equivocada y la otra esté en lo correcto. Lo importante es, nos hubiéramos podido evitar un conflicto muy grande si hubiéramos aprendido desde niños, como ustedes, que uno puede resolver las diferencias hablando, dialogando, intercambiando opiniones, ¿no? Y entonces esa fue mi inspiración, o sea, ver que yo llegaba como con la idea de que había una verdad, esto era lo que había pasado, pero escuchando a la gente veía que no, había diferentes versiones y no necesariamente una estaba equivocada y la otra estaba en lo correcto, sino cada uno contaba la historia como la había vivido y eso es muy válido. Entonces hay que aprender a escuchar. Y yo siento que si yo hubiera entendido eso desde que tenía la edad de ustedes, mi vida también hubiera sido mucho más fácil o de alguna forma hubiera aprendido a respetar más las opiniones y las verdades de los demás. Por eso siento que es importante hablarles a ustedes, a la edad de ustedes. Hacer un libro para personas como ustedes que puedan comprender eso, ¿no? Que hay que escuchar, que hay que ponerse en los zapatos del otro, ¿no? De alguna forma. Gracias, Beatriz. Julián, si tú quieres, también puedes formular tu pregunta. Sí, señora. Hola, Beatriz, ¿cómo Hola, estás? Julián. Gracias por darnos este espacio a nosotros y te quiero decir mi pregunta. ¿En qué te inspiró en crear al personaje llamado Ángela? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque la verdad, a mí he seguido la comisión como desde que se inició con mucha ilusión en Colombia. Siento que desde antes de que se generara la comisión, yo tenía mucha expectativa, ¿no? De quiénes iban a ser los comisionados. Me parecieron personas increíbles, todas representativas, valiosas. Y Ángela se murió durante su misión como comisionada, entonces con Cintia pensamos que sería un bonito homenaje dedicarle el libro a ella. Sí, pues fue esa la razón y me siento muy feliz de que haya sido así. Gracias, Beatriz. José Manuel Flores, nos gustaría escucharte. Hola, Beatriz. Hola, José Manuel. Hoy le voy a hacer una pregunta. Me gustaría que nos contara por qué elegiste a un abuelo para contar la historia del pasado de nuestro país y si te inspiraste en alguien. Sí, bueno, por un lado me parecía importante que, digamos, hay como unas claves ahí un poquito escondidas en el libro, de alguna forma
que la niña fuera niña, me gustaba, no que siempre fuera un niño, también hubiera podido ser un niño, pero en esta ocasión era una niña, me gustaba esa idea. También que fuera como intergeneracional, esa palabra está muy larga y muy rara, pero que digamos que fuera un diálogo, digamos, entre los niños y los adultos, porque justamente la idea es que este país se los estamos entregando a ustedes, es de todos nosotros, de todos los que hoy en día lo construimos y lo componemos, pero la idea es que hay una generación que va dejándole campo a la siguiente. Entonces, esa era la idea de que hubiera un abuelo, y la verdad es que, digamos, a nivel pictórico, a nivel de ilustración, ese abuelo se parece a mi papá por detrás. Entonces, me gusta pensar en mis hijas y mi papá. Entonces, de alguna forma también tiene un sentido personal que fuera ese abuelo como con ese aspecto. Pero la idea sí era que dialogaran un poco las generaciones distintas sobre este conflicto, que ustedes puedan asumirlo de otra forma, ¿no? A diferencia de lo que nos tocó a nosotros de vivir siempre en un conflicto armado. Muchas gracias, Beatriz. A ti por esa pregunta. Bueno, les quiero contar que tenemos a 149 personas conectadas en este momento, que están muy felices de escuchar a los niños, les encantó la lectura que hicieron. Tenemos gente de Popayán, de Barranquilla, de Pereira, de Ibagué. Bueno, todos están diciendo qué lindos niños, qué belleza del libro, Beatriz, un homenaje a la infancia muy lindo. Qué maravilla escuchar a todos los niños en su participación de lectura en voz alta. Sí. Es un ejercicio muy bello para conmemorar el Día del Niño y de la Niña. Y hay alguien que dice, Alfredo González de Barranquilla, dice, ¿quién dice la verdad? Esta pregunta es bastante importante. Aprender a escuchar a todos, también hay allí un comentario, la importancia de escuchar. Entonces hay muchos comentarios donde realmente destacan a los niños por su lectura y están felices con el libro y hermoso tema que has tratado, Beatriz, muy importante, y que son iniciativas que promueven un mejor futuro para nuestro país. Vamos a leer, ahora a escuchar a Lucía Ríos de Bogotá, que también tiene una pregunta para hacerle a Beatriz. Sigue, Lucía. Bueno, gracias, Didri. Buenos días, Beatriz, Hola. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, mi pregunta es, ¿por qué te gusta escribir? Me gusta escribir porque me parece que es una actividad que lo ayuda a uno a aclarar sus ideas, porque es rico, porque uno puede escribir cuentos que se le ocurran, que se imagine, cosas que de pronto no existen. Uno puede escribir cosas que existen, puede hacer un diario, por ejemplo, puede decir, hoy me pasó que fui a comer helado con mi papá, o no sé, mi perrito se enfermó, cualquier cosa, que es cosas que son de verdad, que existen, que han pasado. Pero también uno puede decir, hoy me encontré a un marciano que tenía 4 cabezas azules, y se puede inventar y crear unos mundos nuevos y divertidos, diferentes. Entonces, escribir le sirve a uno para muchas cosas. Y escribir, además, es muy fácil, porque uno solo necesita un lápiz y un papel, o inclusive un palito y un pedacito de tierra. Escribir se puede hacer con cualquier cosa, hasta con el dedo. Entonces, es portátil, es decir, uno puede llevar esa escritura donde uno vaya, así esté en la playa y no tenga ahí nada, puede escribir en la arena. Entonces, escribir es rico, siempre es una compañía, siempre es una forma de expresar muchas cosas. Yo he escrito desde siempre, ha sido como mi herramienta. Te invito a que hagas lo mismo. Es muy rico. Bueno, gracias. Lucía, gracias por tu pregunta.
Bueno, ahora vamos a escuchar la pregunta de Luciana de Sincelejo. Profe, ¿y ahorita puedo seguir yo? Sí, ahorita sigues tú. Al final ya te toca a ti, José. Buenos días, Beatriz. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuánto tiempo te tomó hacer el libro y las ilustraciones? Yo no sé, como sería como unos 3 meses tal vez, porque yo también tengo otro trabajo, que trabajo en la universidad y a veces no tengo tanto tiempo y entonces a ratos me pongo y pinto y escribo. Y también tengo que mirar cómo va quedando, si eso sí, si esa niña, por ejemplo, si me quedó parecida a la otra niña que se supone que es la misma y de pronto veo que no me quedó parecida y me toca repetir la ilustración. Entonces se demora uno un poquito. Yo todo con acuarela. Ahora hay mucha gente que hace las ilustraciones digitales en el computador, pero yo la verdad siempre pinto con un pincel, con agüita, con acuarela, entonces se demora a veces un Creo poquito que más. Axel y yo ya no tenemos pregunta. No sé. Ya me la respondió. ¿Esto puedo seguir yo? Sí, haz la pregunta entonces. Liz. Hola. Bueno, pues, ¿en qué día de qué año se creó el libro? A ver, eso puede tener varias respuestas, porque a ver, un día de un año fue un día que dije, hay que escribir ese libro. Los niños necesitan ese libro, es importante. Entonces, ese puede ser un día de creación del libro, y eso fue hace como un año, por ejemplo. ¿Un año? Luego, ¿Un año? sí, que me imaginé que sería muy importante escribir ese libro. Por lo menos para mí era importante escribirlo. Y digamos que uno puede decir que también se creó el día que se publicó. También ese puede ser el otro día importante del libro, ¿no? Si uno quisiera tener un día concreto, entonces yo escogería esos dos. Y el libro, pues sí, el libro tiene ilustraciones infantiles, es muy bueno y es muy inspirado. Muchas gracias. Sí. Bien, ahora vamos a seguir con, gracias, José Manuel. Ahora vamos a seguir con Juan Martín y con Axel, que son de Bucaramanga, que también te tienen unas preguntas sobre las ilustraciones, ¿verdad, Juan Martín? Sí. A ver. Cuéntame. ¿Con qué técnica haces, con qué técnica de pintura haces qué técnica haces las ilustraciones de este libro? Me gustaron mucho. Sí. Las ilustraciones las hago siempre con acuarela. Uso un lápiz primero como para trazar las líneas como más grandes, digamos, como para diseñar de alguna forma, bocetear la imagen, pero con el color que utilizo siempre es acuarela. He intentado, por ejemplo, usar ecolines, no sé, no me gusta tanto. A veces utilizo colores acuarelables para rellenar algo que necesito o hacer algún tipo de efecto. Y también hago algunos trazos chiquitos con tinta china y plumilla. A veces siento que necesito enfatizar, por ejemplo, en una puntica de una hoja de un árbol o algo, entonces utilizo tinta china con plumilla. Pero la verdad es que vivo muy enamorada de las acuarelas y como que nunca he querido meterme en otra técnica, porque siempre que voy a hacer algo distinto, vuelvo a la acuarela. Me encantan mis pinceles y mi acuarela y mi agüita. Ok, entonces mi pregunta es la de ¿qué momento escoges para escribir? Si me dijiste que siempre estabas ocupada o a veces. Entonces, ¿cuál es el momento que escoges para escribir?
Y otra pregunta. ¿Cómo tú escribes el libro? ¿A mano o digital? Ay, esas son dos muy buenas preguntas. A ver, una, ¿a qué horas escribo? Me gusta mucho apenas me despierto. Hay como un ratico antes de bañarme incluso, que está todo calladito y no hay teléfonos que suenan ni nada. Y entonces ese es el rato que me gusta mucho, en el que me gusta mucho escribir y me gusta mucho también pintar por la mañana. Ya no soy capaz de pintar por la tarde, por la luz o no sé, por el estado de ánimo. Y además, como la acuarela no es, o sea, la acuarela, uno tiene que llenar todo el escritorio, sacar toallitas y sacar agua y sacar 800 acuarelas y un montón de pinceles y papeles. Entonces se demora uno haciendo toda esta preparación como el que va a hacer una receta de cocinas de cuenta. Entonces tiene que ser con tiempo, con tranquilidad. Prefiero trabajar en cosas más densas por la tarde, ya como bueno. Pero esto me gusta mucho hacerlo por la mañana. Y me hiciste otra pregunta que ya no me acuerdo bien cuál era. ¿Cómo era que tú escribías? O sea, Ay, ¿a sí. mano o digital? De acuerdo, no. Entonces, todas las anteriores. Escribo en el computador, pero por ejemplo, si haz de cuenta voy caminando y me acuerdo de una idea, entonces siempre llevo una libretica y un lápiz entre la cartera. Entonces, paro y escribo, o hasta en servilletas escrito. Entonces, al final junto todo, lo organizo, pero la verdad, en donde esté, si se me ocurre una buena idea, así sea esperando a que me atiendan en la dentistería, entonces saco mi libretica, escribo y ahí voy completando la historia. También no solo escribo, también pinto. A veces se me ocurre ahí un animal o se me ocurre un color o algún apunte. Entonces es una libretica chistosa porque es como llena de tachones, de colores, porque también llevo ahí algunos colores en la cartuchera. Y escribo al final pues en computador como para darle una organización, pero la verdad al principio escribo en todas partes, donde pueda, donde me acuerde, donde esté. Muchas gracias, Beatriz. Quiero contarles que seguimos teniendo muy lindos comentarios, muchas felicitaciones a los niños. Nos escriben de Italia también, que dicen que les encanta este libro gracias a la oportunidad de educar en el respeto y en la diversidad. Bravísimos todos. ¿En serio? Y un ¿De saludo Italia desde nos escriben? Italia. Sí, los felicitan desde Italia, niños, a ti, Beatriz, a la comisión por este libro tan maravilloso. La verdad y la tolerancia van de la mano, dice Luis Eduardo Prieto. Una cosa importante que pregunta aquí la Fundación Ecológica Bacatá es dónde podemos conseguir el libro. ¿Quién quiere de pronto comentar? Entonces se puede conseguir, si Beatriz o alguien de la comisión. Yo creo que Cintia. Sí, bueno, yo les cuento que a partir del lunes pueden descargar el libro en la página de la comisión. Allí estará y podrán todos descargarlos. También quiero contarles muy rápidamente que hemos enviado este libro a muchas bibliotecas públicas del país para que todos los niños de las regiones lejanas puedan tenerlo. Entonces, en la página de la comisión desde el lunes allí estará. Maravilloso, Cintia. Sí, estará en nuestra red de bibliotecas y de verdad agradecemos muchísimo a la comisión por esta donación a la red de bibliotecas y nuestras maletas viajeras. Entonces, yo creo que todos nuestros mediadores del proyecto La Paz se toma la palabra van a abrir espacios de lectura para que llegue a todos los rincones del país tu libro. Sabemos que tienes otros, como lo dijimos en la presentación, Beatriz, que se pueden también descargar del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y creo que estos libros de los derechos me parecen maravillosos, el derecho a la democracia, el derecho al asilo, el derecho a la expresión. Entonces aquí nos los está mostrando Beatriz. Y un largo camino que es bellísimo también. También, el del retorno.
Pues por ejemplo, que es para niños migrantes. Murciélagos en apuros. Sí, hay algunos sí que se pueden ir descargando, porque la idea es que pues sean gratuitos este tipo de libros para los niños. El del retorno, que es el de Minas Quebrapatas también, que sea Importante ese. varios territorios. Y las ilustraciones también son bellísimas. Y este libro, perdón, yo pregunto si este libro no va a estar en la red de la biblioteca, no solamente físico, sino virtual. Sí, claro, lo vamos también a poner Ah, en bueno. nuestro proyecto que va a ser maravilloso para que lo puedan descargar. Muchas gracias. Claro que sí. Vamos a escuchar ahora la pregunta de Camila, la niña de Tunja que nos acompaña, que también fue una de nuestras lectoras. Sí, señora. Hola, Beatriz. Hola, ¿cómo estás? Beatriz, teniendo en cuenta que tus escritos hablan de la actualidad del país, ¿cómo crees que podamos alcanzar la paz en Colombia? Uy, esa pregunta está bien difícil. Pues mira, yo siento que intentando respetar, o mejor dicho, no intentando, respetando a los demás, la palabra de los otros, las posiciones, las posturas de los otros es un buen comienzo. Pues siento que en este país hay muchas diferencias que hay que arreglar. Digamos, no es tan fácil como sentar a dos personas nada más en una mesa. Creo que la idea, a pesar de que estos acuerdos obviamente que sirven mucho para lograr la paz, que la idea es cambiar cada uno de nosotros un poco, es pensar que la paz viene de nuestra actitud para con los demás. No solamente los actores armados tienen en sus manos la paz de Colombia al parar esto, que obviamente es importante, sino que cada uno de nosotros entienda que hay prácticas a las que no puede recurrir, que nunca tiene que usar la violencia, que debe escuchar, que debe entender, ¿cierto? Eso es lo más importante. Entonces creo que la paz es de nosotros, de la sociedad civil. No sé si saben qué significa eso. Son los que no estamos en la guerra. Entonces, obviamente les digo, claro, la paz pasa porque esos que están en la guerra paren de estar en la guerra. Claro que sí, eso es muy importante. Pero también pasa por nosotros, por cómo nos relacionamos con los demás, por cómo aprendemos a escuchar, a oír, a entender, a ponernos en los zapatos de los demás. Creo que eso es muy importante, a no sentir que nosotros siempre tenemos solo nosotros la verdad y el otro está equivocado, porque eso no nos lleva a ninguna parte. Nosotros mismos fomentamos la paz, tenemos que escuchar y dialogar principalmente. De acuerdo, exacto. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿tenemos unos derechos? Sí, claro que sí. Por ejemplo, tenemos el derecho a la libertad de expresión, tenemos el derecho a decir lo que pensamos, pero entonces también tenemos el deber de escuchar al otro, porque el otro también tiene cosas que decir, ¿cierto? Cada derecho que tenemos que defenderlo, pero también tenemos deberes para con los demás y eso es lo que nos toca entender. Es muy importante eso, como no avasallar a los otros con nuestras verdades y con nuestras opiniones. Gracias por tu respuesta. Bueno, con mucho gusto. Bueno, tenemos también la pregunta de Luna, que también es de Tunja. Sí, señora. Entonces sería, buenos días, Beatriz, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Buenos días, señora escritora, señora Beatriz Eugenia Vallejo. Buenos días. Pues mi nombre es Luna Saralice López López. Represento la Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja, Boyacá. Y te tengo una pregunta. Cuenta. Señora Beatriz, ¿usted cree que es importante que nosotros los niños sepamos todos los hechos que pasan en nuestro país? A ver, yo creo que hay hechos que pueden ser muy crudos, que pueden ser muy fuertes, pero sí creo que
es importante explicarles a los niños qué es lo que está pasando. Yo a veces siento que a los niños los llevan y los traen, muchas veces se tienen que desplazar y nadie les explica bien qué es lo que está pasando y por qué tienen que abandonar su territorio, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, es importante, sí, llevar esta información a los niños, que los papás, los cuidadores, se acerquen y expliquen. No tiene que ser pues con lujo de detalles en todos los niveles posibles, pero sí creo que los niños tienen derecho a saber qué está pasando y cuál es como la situación por la que tienen que atravesar. Y no solo los niños que han tenido, digamos, que ser víctimas del conflicto armado, sino también los que no han tenido que ser víctimas para que entiendan cómo se sienten los otros niños, ¿no? Es importante que nosotros no vivamos tampoco metidos como en una burbujita, donde no sepamos nada nunca, sino que entendamos que hay gente que llega y probablemente la ha pasado mal y tenemos que ser solidarios con ellos y entender que por lo que han pasado, ¿no es cierto? Cosas para no repetir también, es importante saberlas para no repetirlas. Entonces sí considero que los niños tienen que saber muchas cosas del conflicto armado en su propio lenguaje, en su propio nivel, en fin, pero sí siento que hay que ser claros con los niños. Su merced, muchas gracias por la respuesta. A ti, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, también les quiero contar que Andrea Vargas de la comisión nos dice que el libro se va a poder encontrar a partir del día lunes en la página de la Comisión de la Verdad, lo van a poder descargar de allí. Bueno, seguimos recibiendo felicitaciones de Daniela Ávila, a todos los niños que participan en este lindo evento, a la autora Beatriz Eugenia. Feliz de escuchar a todos los interrogantes que surgen por parte de los niños, dice Nicole Torres, que le permiten reflexionar y repensarse en la práctica educativa como futura educadora infantil. Y Rosita Rodríguez, que nos acompaña desde México, dice que muchas felicidades por esta gran obra y un saludo desde México a todos los niños en Colombia, que la educación con valores sea un pilar para la vida. Bien, vamos a escuchar ahora a Joel, que es nuestro último participante con las preguntas. Sigue Joel, por favor. Bueno, Ángela tiene miedo al principio del cuento. ¿Tú a qué le tienes miedo? No sé. Sí. Esa es una pregunta difícil, muy difícil. ¿A qué le tengo miedo? Yo sí le tengo miedo a muchas cosas. Le tengo miedo, no sé, a veces a enfrentarme a cosas nuevas, a veces a hablar en público, le tengo miedo. Me gusta más escribir y pintar que pararme a hablar. A veces me da un poquito de angustia. No sé si a ustedes les pase lo mismo. Le tengo un poco de miedo a las culebras, por ejemplo, aunque son bonitas, pero me gustan más como en foto. ¿A qué le tienes miedo tú? ¿Alguno quiere decir a qué le tiene miedo? Por ejemplo, Luna o Julián. ¿Tú? ¿A qué le tienes miedo? Sí. ¿A qué le tienen miedo? Pues yo le tengo miedo a veces a la oscuridad y a los cocodrilos. Uy, sí. ¿Tú a qué le tienes miedo? Lo mismo para mí, pues solo la oscuridad, porque no sé si haya algo peligroso, como un animal, un animal mortal, como una serpiente. Ay, Dios. Sí. Un animal muerto debajo de la cama. No, mejor dicho. Lu también quiere contar a qué le tiene miedos. ¿A qué? Cuéntanos, Lu. Cuéntanos, Lucía. No te oímos, linda. Yo le tengo miedo a dos cosas. La primera es las serpientes, porque pican y hay
Sí. Y la segunda es un tsunami. Ay. Ah, Ah, sí. sí, claro. Sí, eso es peligroso. Yo le tengo miedo a la serpiente, Sí, eso sí es porque como no según los estudios son muy venenosas y Profe, puede es llegar hasta más, matar a una persona. profe, una cosa, yo me encontré dos serpientes el mismo día y me había pasado un minuto cuando me encontraba serpiente. Primero yo andaba jugando por ahí en el campo, ahí, mirando, sembrando plantas así que encontraba que están para morirse y ahí habían cosas. Cuando veo que sale una serpiente de otro lado, pues normal, no me da miedo porque por el momento no he hecho nada, pero entonces me pongo en precaución y me entro. Y al momentico, o sea, me entro y paso a la otra parte. Y entonces pasando por ahí veo una serpiente por allá también. De Me pronto entro y venía. pasando veo otra serpiente, una de esas verdes que pican duro. Sí, Uy. no, ahí tienes el material para escribir un cuento, por ejemplo. Y yo veo un arreglito acá, pero es que no alcanzo a ver tu nombre. Ella quiere también decir Es que yo me metí para la casa que estaba en el campo y por un huequito de la reja se metió. vi otro, no se metió, o sea, estaba afuera, pero por otra parte del campo. Entonces entrando yo la vi que estaba afuera. Vamos a escuchar. Gracias, José, por contarnos. Camila, también tú querías preguntar algo, ¿no? Contarnos un poquito. No, es que quería contar que yo tenía miedo a las arañas y más a las grandes. Yo también le tengo miedo a las arañas y a las culebras. Ay, sí, son muy feas. También le tengo miedo. Bueno, Y yo ahora pues les quiero preguntar a ustedes, ¿quién de ustedes ha escrito un cuento o ha pintado un cuento? Yo. Yo ¿Y hago de los qué? resúmenes de los cuentos que me gustan. Me gusta hacer cuentos de aves. Yo también. Tengo Yo muchos he- Dale, escritos cuenta. en una libreta. Yo tengo un cuento que escribí, ¿Y se de qué llama era El el cuento? Pollito Juguetón. Sí, yo Suena casi bueno. todos los días, casi todos los miércoles escribo cuentos en la Escuela República los miércoles, de 3 a 4 de la Ah, en mañana. la hora del cuento. Y pues yo escribo libros y cuando termine de escribirlos, cuentos, mejor dicho. Cuando termine de escribirlos y dibujarlos, se los cuento a mi hermanita. qué lindo. Es una buena idea. A ver qué. Yo a veces también hago eso. A veces escribo y se lo leo a alguien a ver qué cara hace, si le gustó, si está claro, si está aburridor. Eso es una buena manera de ponerlo a prueba, ¿no? ¿Y quién más ha escrito cuentos? Yo también he escrito cuentos. Yo, Julián Sarta. Julián, ¿de qué son? Sobre qué has Yo me he escrito, metido, Julián. Bueno, he escrito muchos cuentos de aventuras, pues más en realidad cómics. Ese también es muy buen género, ¿no? El de los cómics. yo he Yo también. escrito cuentos, me he metido en concursos y me ha parecido muy buena experiencia tener libros y además de este libro muy bonito que me ha parecido y gracias por este libro tan bonito. Bueno, qué bien Un que te bello, haya Axel. gustado. Gracias, Axel. Les quiero contar que Diego Fernando Sarta también en los comentarios nos dice que muchas gracias a la Comisión de la Verdad por el trabajo que están haciendo, que es muy importante para la región en donde vive Julián Sarta, en Chaparral, Tolima, que ha sido golpeada también por la violencia. Entonces, agradecen allí. Sí, señora. Sí, en Chapadral, acá en Chapadral hay mucha violencia y eso es la guerrilla. Que acá ha estado pasando algo muy, pues, lamentable y triste, que la guerrilla se está llevando a algunos niños en Chapadral. Ay, Dios. Sí. En Chapadral. A la guerrilla que los están llevando. Una Y a mí situación me muy parece difícil. muy lamentable lo que está pasando acá. Sí, Escuchar sí, tanto. muy duro.
Esa es una práctica muy complicada. Y acá en Chapadra hay mucha violencia porque hace poquito mataron a un señor. Por eso es tan importante también, niños, conversar sobre los libros. Los libros siempre son esos espacios para reflexionar, para conversar, para que cuando hayan conflictos, cuando hayan desacuerdos, siempre podemos sentarnos a llegar a un acuerdo, ¿no? A reflexionar sobre lo que está pasando y que no nos vuelva a pasar lo que por tantos años ha sufrido nuestro país. Y por eso estos libros son tan fundamentales, todos estos libros que ha hecho Beatriz, porque permiten esa reflexión. Y nos encantaría, Beatriz, que nos contaras un poquito también de ese libro, el primer libro que escribiste, Un largo camino, que es un libro De tan un largo bello y que camino. los niños lo pueden Y ese descargar libro en Moodle. es muy bonito porque yo lo busqué un día por Google Sí, y Sí, es muy es muy bello. bonito que ese habla de pingüín, que de un pingüino y una cita. Sí, la sí. ilustración es divina. Gracias. Bueno, pues ese libro tiene, el Centro de Memoria Histórica tiene una caja de herramientas para trabajar el conflicto como con la gente joven, tiene una parte que habla mucho de la masacre del Salado, en fin, para gente de bachillerato, es una herramienta, valga la redundancia, muy interesante, por ejemplo, para la Cátedra de la Paz, para los profesores, en fin. Pero le faltaba un componente para niños muy chiquitos, que es lo que yo siempre pienso que hace falta, porque a los niños muy chiquitos a veces no les explican nada, como estábamos ahora hablando, ¿no? Y todos los niños chiquitos sueñan con que hay un monstruo debajo de la cama y hay niños que de verdad se encuentran el monstruo debajo de la cama y son cosas, historias terribles. Y entonces, lo que hice, bueno, primero yo no soy psicóloga, entonces lo que hice fue como prepararme bien para escribir ese libro, hablar con la gente de la unidad de víctimas, hacer talleres, hice talleres con un centro de desplazamiento en la Cruz Roja, en fin, para ver un poco cuáles eran las inquietudes de los niños, en fin. También puse a dos personajes muy lejanos, muy lejanos, o sea, en los dos polos, en el polo norte, en el polo sur, un pingüino y una osita, que se encuentran al final en una ciudad, se conocen en un semáforo, imagínense. Pero es un poco para dar esperanza de que uno puede volver a empezar, ¿no? A donde llega, que a veces la comida es distinta, que a veces no entiende uno mucho, pero digamos hay un ejercicio en ese libro que hace la profesora intenta integrar a estos niños al curso y entonces hace una cosa que yo creo que es muy importante para las personas que han sufrido algún tipo de daño, digamos, ¿sí? Y es expresar y poder compartir, pero a veces contar las cosas que a uno le ha pasado no es tan fácil, porque a Ujú. uno le pueden juzgar o no sé, es difícil. Entonces, lo que hice ahí fue invitarlos a hacer un ejercicio, que era pasar adelante en el salón y contar dos mentiras y una verdad. Entonces, no importaba, porque nadie sabía si lo que uno estaba contando era una mentira o era una verdad. Entonces, uno tiene como la libertad de contar y al contar uno puede liberarse de cosas y puede oír lo que los demás piensan. Y también el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo una guía para ese libro, una guía para maestros que también se puede descargar gratuitamente o para papás, para abuelos, para cuidadores, que es que con cada página del libro los niños pueden ir expresando algo. Entonces, por ejemplo, hay una parte donde el pingüino tiene miedo. Entonces, en la guía le dicen a los niños, bueno, levántate, a ver tú cuando tienes miedo, ¿cómo haces? ¿Cómo tiemblas o dónde sientes el miedo? ¿Cómo es el miedo? O sea, cada paso es importante y para los niños que han sido desplazados, pues creo que ha sido un libro que ha servido en ese sentido, tanto el libro como la guía es una herramienta muy bonita ahí. Entonces, esa es la historia de ese libro y que se ha descargado miles de veces ahí, se han hecho muchos talleres con él. Ese es lo que habría que
que contar de eso. Maravilloso que nos cuentes esto, porque para los mediadores que tengan estas guías y puedan descargarse en todas partes es fundamental. Algunos territorios no tienen internet, pero si se puede descargar lo podemos llevar por el teléfono y compartirlo por WhatsApp. También Entonces, sí, fue impreso gracias a USAID y a la OIM y también fue repartido físicamente en muchísimos territorios. Entonces, bueno, pues obviamente la parte cuando son impresos es pues limitado, por lo menos tiene la opción de bajarse, pero también llegó impreso a muchas partes, sí. Sí, gracias, Beatriz. También Patricia Camacho Ruiz en los comentarios nos dice que pues te felicita a la autora Beatriz por muy interesante la forma que narra el tema de la guerra en nuestros niños y niñas y que es un tema muy complejo y ambiguo en nuestro país. Muy complejo, ¿no? Sí es, sí. Pero agradecen muchísimo este tipo de libros para poder conversar, para abrir esos espacios de reflexión en los territorios. Sí, gracias. Yo siento que es difícil uno, pues se cuida mucho de las palabras que usa, de las imágenes, ¿no? Cuando habla con los niños de estos temas, pero sí creo que es importante hablarlos con todo el cuidado posible y con toda la conciencia de quién es su público, pero creo que sí es importante abrir estos espacios y hablarlos. Bueno, pues hemos tenido muchos niños conectados, hemos tenido personas y mediadores de todo el país, de nuestra red de mediadores hay muchos conectados también, les agradecemos muchísimo que nos hayan estado acompañando en este evento tan bonito con las voces de los niños que comparten con la autora Beatriz Eugenia. Y bueno, muchas felicitaciones de verdad para los niños y para la comisión y para ti. Están todas estas felicitaciones en nuestro chat. Creo que quisiéramos también tener a la comisionada Lucía, que ella quería también dar un saludo a los niños. Antes de que terminemos el evento, entonces nos gustaría escucharla y finalmente también si los niños quieren hacer algún otro comentario. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué quieres comentar? Pues Luna. gracias a la señora Beatriz Eugenia Vallejo que escribió esos libros tan bonitos, pues enseñan a los niños a que no hay que usar la violencia y a que en momentos de guerra seremos fuertes y valientes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, también hay otro comentario final, como quisiera leerlo, que es de Alfredo González. Hay que insistir en mostrar la memoria histórica relacionada con nuestro país, relacionada con el conflicto de nuestro país, a pesar de que quienes nos quieran mostrar amnésicos, pues. Entonces, le da como la importancia a la memoria histórica y realmente si reflexionamos sobre esa memoria, también permitimos la no repetición, ¿no? Buscamos la no repetición. Entonces, creo que eso también es fundamental. Gracias, Beatriz, por la reconstrucción de este país. Una gran labor. No, gracias. Bien. Entonces, vamos a escuchar ahora sí a la comisionada Lucía. Julián quería hablar. Julián tenía una palabrita para, ¿cierto? Julián, tú quieres hablar, te escuchamos. Señor, que quería agradecerles a los comisionados de la verdad por hacer un gran esfuerzo acá en el Tolima, que acá en el Tolima trabajan muy duro por todos los tolimenses de acá. Les quería agradecer a todos ustedes, los comisionados de la verdad, porque hacen un gran esfuerzo. Zoraida dice que ver a estos niños nos da esperanza para seguir. Sí, señora. ¿Algún otro niño quiere comentar algo antes de despedirnos? Que el cierre nos lo va a hacer la comisionada Lucía.
Tú, Joel, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres decirle algo a la autora? Ok. Muchísimas gracias por el libro que has escrito. Y también tengo otra pregunta. A ver. Antes de que nos vayamos. ¿En qué año tú hiciste este libro? Este libro acaba de salir del horno, con un pan recién hecho. Salió hace muy poquito. Acabo de salir del horno hecho un pan. El año pasado, mejor dicho. Este año. Este año. ¿Este año? Sí, acaba de Ya salir. por ahí 2 mesecitos, más o menos salió en febrero. Eso por ahí. Sí, señor. Más o menos Vamos a nació- mostrarlo más o menos todos. nació el libro se sacó el pan del horno más o menos El pan del horno, sí. Entonces invitamos a todos los niños y las niñas de todo el país, a los mediadores, que se unan a leer este libro, que lo compartan, que lo disfruten, que conversen sobre la historia de Ángela y de su abuelo, y los invitamos a que lo disfruten muchísimo. Muchas gracias, señora Beatriz, por este libro tan lindo. Yo también tengo otro Muchas gracias comentario. por todo y por la invitación a leer este libro. Muchas gracias, Beatriz. Y muchas gracias a la Comisión de la Gracias. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Yo tengo un comentario. Cuéntanos. Hola. ¿Quién Mi quiere comentario comentar es que, primero que todo, muchas gracias, señora Beatriz, por crear este libro tan bonito y tan hermoso que nos enseña a nosotros los niños a que vayamos creciendo con ese principio de la paz y que debemos escuchar a las personas para después irnos a los puños. Debemos escucharlos y socializar como personas civilizadas. Muchas gracias. Maravilloso tu comentario, José Manuel, gracias. Gracias a todos los niños por este espacio tan lindo, gracias por haber leído. Disfruté mucho el libro. Olivia, Camila, Camila, todos los que nos acompañaron. Lucía, Lucía, te queremos escuchar, Lucía. Hablando de toda la vida que exististe este momento. Tan lindo. Vamos a escuchar entonces a Lucía, que ya también se va a despedir y va a decirles unas palabras a los niños. Gracias, chicos. Yo quisiera darle las gracias, Beatriz, por este trabajo que haces tan necesario, tan importante para el país. Decirle al Banco de la República que gracias por acogernos y decirles a los niños que ya se los han dicho, pero repetirlo nos produce mucha esperanza. Creemos que niños que leen van a ser capaces de hacer cosas muy grandes porque la lectura hace seres grandes, capaces de comprender muchas cosas. Decirles que a mí nunca nadie me enseñó estas cosas tan bonitas, nunca nos enseñaron porque yo ya estoy viejita. No nos enseñaron a esa cosa de que es que la gente piensa distinto y hay que escuchar y hay que entender las circunstancias de cada ser que vive, momentos, culturas, dificultades y cosas distintas. Eso nunca nos lo dijeron. También quiero decir aquí que es muy importante que le pongamos mucha atención a la riqueza de este país que tiene indígenas, tiene afros y tiene mestizos, y que esas culturas afro y esas culturas indígenas son súper importantes para este país. A mí no me enseñaron eso tampoco, me tocó aprenderlo cuando estaba vieja y los hemos dejado muy de lado y hemos dejado de aprender muchas cosas lindas de esas culturas. Y decirle a los niños que además del libro, espérenme un minuto, que además de la escritura del libro, pónganle mucha atención a los dibujos, porque Beatriz es una gran artista. Este libro no solamente vale la pena por lo que está escrito, sino por esos dibujos. Yo digo, pues, que esto es más hermoso que esto, difícilmente. Esto es una cosa muy hermosa
y yo quiero este toro para mí. Yo quiero este toro para mí porque yo soy Tauro y entonces ese toro, yo me veo ahí. Porque también es muy importante que los niños y las niñas, además de la lectura, aprendan de las artes, de todas las artes. Entonces, que aprendan a disfrutar eso tan hermoso que Beatriz nos ha regalado ahí. Y decirle a Cintia que diga 2 palabras porque no hay derecho a que Cintia no hable. Cintia es el alma, corazón y vida de este proyecto y fue por ella que llegamos aquí. Gracias. Muchas gracias. Bienvenida, Silvia. Gracias a ti, Lucía. Te escuchamos. Claro que te queremos escuchar. Sabemos la fuerza que tiene este proyecto. No, yo la verdad, bueno, un agradecimiento muy especial a los niños y a las niñas que están aquí el día de hoy, pero también a todos los niños y niñas que cada vez que llegamos a un territorio y vamos de la Comisión de la Verdad, se sientan con nosotros. Ojalá alguno de ellos en algunas regiones nos estén viendo hoy, pero yo quiero agradecer la generosidad y el amor que le dan los niños y las niñas y le han dado a la Comisión de la Verdad en estos casi ya 3 años de trabajo. Hemos aprendido muchísimo de ustedes. Por ustedes es que hacemos el trabajo. Es difícil, es un trabajo difícil, pero lo seguimos haciendo porque estamos convencidos que los tenemos que hacer por ustedes y que porque tenemos que hacer un poquito el esfuerzo al menos de tratar de dejar mejor el país de lo que lo encontramos, porque ustedes no se merecen el país que nosotros les dejamos. Entonces, cada vez que recorremos los caminos, que vamos a las comunidades, hace 3 semanas estuvimos en Agua Negra, Putumayo, hablando con los niños y las niñas del resguardo Murú, y cada vez que hacemos todo este trabajo lo hacemos pensando en que muchos niños y niñas tengan la oportunidad de pensar y de reflexionar, aunque además ustedes son muy inteligentes y más inteligentes que nosotros, más sensibles que nosotros, de la importancia que tiene la verdad, la importancia que tiene el escuchar al otro, a respetar al otro. Entonces, por supuesto, a la biblioteca, Luis Ángel Arango, a Diedre y todo el equipo que nos acompañó e hizo posible todo esto, a los mediadores, a los chicos que se inscribieron en todas las ciudades. Había más chicos que querían todavía leer el cuento y no pudimos tenerlos a todos. Ojalá nos estén viendo hoy, les mandamos su cuento porque estamos de verdad convencidos que ustedes son los que hacen este país grande. Y bueno, por supuesto a los comisionados, a la Unión Europea que también hizo posible esto, y a Gerson Arias, que aquí está. Ojalá Gerson saluda a los chicos y a las chicas que gracias a él pudimos imprimir los libros porque creyó en este proyecto y siempre cree en todo lo que hacemos para los niños y las niñas del país. Muchas gracias a ustedes. Si Gerson quiere también, a ti, Cintia, muchísimas gracias por tus palabras. Y si Gerson quiere también comentar algo, estoy viendo algunos mensajes en el chat de él, entonces pues sí, también nos gustaría escucharlo. Y Muy corto, muchas gracias de verdad a los niños y a las niñas. Un orgullo de verdad inmenso para la comisión tenerlos hoy aquí. Son el centro de nuestro trabajo porque, como decían ustedes mismos, creo que estamos trabajando para esta generación y las futuras generaciones. Muchas gracias, Beatriz, Lucía, Leiner, al Banco de la República también. Y creo que ustedes nos han contado de diversas maneras que es muy importante que en este país aprendamos a comprender y a respetar la diferencia, ¿no? Todos somos diferentes y no tenemos que recurrir nunca, nunca más a la violencia. Así que niños y niñas, mil gracias por acompañarnos y por hacer esta lectura mágica hoy. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. muchas gracias en nombre del Banco de la República. Gracias. 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 Gracias, niños, a ustedes. Gracias a todos los comisionados de la Comisión de la Verdad por este espacio tan lindo, por habernos permitido presentar este libro tan maravilloso, Beatriz, a ti, Beatriz, por escribir estas historias tan necesarias y tan valiosas para nuestros territorios. Y en nombre del Banco de la República, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio y a los niños por haber leído, a los padres por haber permitido que los niños participaran. Y un saludo para todos los niños de todas las regiones en este día, que siempre en sus vidas esté el juego, la armonía, la paz, y que siempre sigamos
luchando porque en nuestro país haya espacios para lograr la paz. Entonces, un abrazo a todos y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias, los queremos mucho. Muchas gracias. 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 Niña a todos. Gracias. Chao.